Representación de problemas matemáticos de sustracción. Tercero básico. Objetivo: representar problemas matemáticos de sustracción. Recordemos qué es un problema matemático y cómo lo podemos representar. Un problema matemático es una situación donde se plantea una pregunta que se debe resolver a través de una o varias operaciones matemáticas. Un problema matemático se compone de datos, operación y respuesta. ¿Con qué tipo de problemas nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar con problemas de adición o suma, de sustracción o resta, multiplicación y también con problemas de división. En esta oportunidad daremos énfasis a los problemas de sustracción o resta, donde tendrás que quitar o separar o eliminar o retroceder. En el Padlet anterior, trabajamos la sustracción en los problemas matemáticos y más adelante conocerás la multiplicación y la división. Pero hoy nos enfocaremos en la sustracción o resta. No olvides que la sustracción involucra acciones tales como quitar, restar, retroceder, comer, eliminar, robar, gastar, vender, entre otras palabras claves que te dirá el mismo problema matemático. Veamos un ejemplo de problema de sustracción, es decir, de resta. En una farmacia había 346 mascarillas. Se vendieron 140 mascarillas. ¿Cuántas mascarillas quedaron en la farmacia? Lo primero que debo hacer es identificar los datos de este problema. El primer dato es que en la farmacia había 346 mascarillas y el otro dato es que se vendieron 140 mascarillas. Luego debo identificar lo que me están pidiendo, es decir, la pregunta: ¿cuántas mascarillas quedaron en la farmacia? Si ponemos atención a los datos, nos damos cuenta que la cantidad inicial va a ser distinta a la cantidad final porque al venderse 140 mascarillas, quiere decir que a la cantidad inicial le vamos a sacar, a restar, a eliminar 140 mascarillas. Es decir, para responder la pregunta ¿cuántas mascarillas quedaron en la farmacia?, debo utilizar ¿qué operación? Muy bien, utilizamos la sustracción o resta. ¿De qué manera puedo representar y resolver? Como dije anteriormente, puedes representar de tres maneras. 1. Con material concreto. 2. A través de la representación pictórica, es decir, con dibujos. O también a través de la representación simbólica utilizando números y signos. Si queremos representar a través de material concreto, podríamos usar mascarillas reales, fichas, cubos base 10, botones, porotos o lo que tengas en el hogar para manipular. Si queremos representar este problema de manera pictórica, solo tendría que dibujar tantas mascarillas como me indica el problema y luego tachar las mascarillas vendidas. Finalmente, para representarlo de manera simbólica, es decir, utilizando números y signos, tendría que escribir las cantidades que aparecen en el problema y utilizar los signos de la operación correspondiente. En este caso quedaría 346 menos 140 igual. Te invito a observar la representación de este problema de las mascarillas en las tres maneras posibles:
concreta, pictórica y simbólica. Pon mucha atención. Vamos a representar el problema de las mascarillas de manera concreta, pictórica y simbólica. Recordemos el problema. En una farmacia había 346 mascarillas, se vendieron 140 mascarillas. ¿Cuántas mascarillas quedaron en la farmacia? Lo primero que vamos a hacer es identificar los datos. Con un destacador voy a identificar y marcar los datos. En una farmacia había 346 mascarillas y se vendieron 140 mascarillas. Mis datos son 346 y 140. Ahora fíjate en la pregunta. ¿Cuántas mascarillas quedaron en la farmacia? Si en la farmacia había cierta cantidad y se vendieron 140 mascarillas, ¿qué debo hacer? ¿Sumar? ¿Restar? Pensemos. Muy bien. Como la farmacia tenía 346 mascarillas y se vendieron, por lo tanto, entregó a sus clientes 140 mascarillas, lo que debo hacer es restar. Vamos a usar el material concreto para representar. Recuerda que el material concreto es todo aquel material que tú puedes tomar con tus manos y manipular. Vamos a representar 346 mascarillas que eran las que estaban en la farmacia. Pongo 3 centenas que representan el 300. Pongo 4 decenas que representan el 40. Y voy a poner 6 unidades que representan el 6. 346 mascarillas habían en la farmacia y se vendieron 140 mascarillas. Es decir, voy a sacar, a retirar 140 de esta representación para saber cuántas mascarillas quedaron en la farmacia. Retiro 140 mascarillas que son las que se vendieron. 100 40 140. Las retiro, las saco, las elimino porque se vendieron. Y ahora voy a contar cuántas mascarillas me quedaron. Me quedaron 2 centenas, 0 decenas y 6 unidades. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿cuántas mascarillas quedaron en la farmacia? Es: en la farmacia quedaron 206 mascarillas. Ahora vamos a representar de manera pictórica el problema. Para eso necesitaremos papel, lápiz y goma por si nos equivocamos. Vamos a dibujar los datos y ya sabemos que en la farmacia había 346 mascarillas y que de esas mascarillas se vendieron, se eliminaron, se retiraron de la farmacia 140 mascarillas. Podría dibujar las mascarillas una por una, pero serían demasiadas. Así es que lo que voy a hacer es representar con los cubos base 10 dibujados la cantidad de mascarillas. Lo que hice fue dibujar 3 centenas, 4 decenas y 6 unidades. Lo que debo hacer ahora es retirar, sacar, eliminar, tachar
140 mascarillas. En el 140 tengo una centena, la voy a eliminar, 4 decenas, las voy a eliminar tachándolas, y 0 unidades, es decir, no saco ninguna unidad. Ahora, para responder a la pregunta ¿cuántas mascarillas quedaron en la farmacia?, lo que debo hacer es contar. Me quedan 2 centenas y 6 unidades, que representan al 206. 2 centenas, 0 decenas y 6 unidades. Quedaron 206 mascarillas en la farmacia. Finalmente, haremos la representación simbólica de este problema. En una farmacia había 346 mascarillas, se vendieron 140 mascarillas. ¿Cuántas mascarillas quedaron en la farmacia? Para realizar la representación simbólica, debo usar números, signos y letras. Voy a anotar el 346 y como ya sé que la operación que me sirve para resolver este problema es la sustracción, voy a poner el signo de la resta y luego las 140 mascarillas que se vendieron. Posteriormente hago la resta. A 6 le quito 0, me quedan 6. A 4 le quito 4, me quedan 0. Y a 3 le quito 1, me quedan 2. Pero eso no es todo, porque hay una pregunta que debo responder. La pregunta dice, ¿cuántas mascarillas quedaron en la farmacia? Entonces yo debo responder también con palabras y con sentido completo. La respuesta sería, quedaron 206 mascarillas en la farmacia. Hice la representación simbólica con números y luego escribí la respuesta también con símbolos que son las letras, las palabras. Quedaron 206 mascarillas en la farmacia. Y así hemos representado el problema de las 3 formas: concreta, pictórica y simbólica.